La mayoría de las personas esperan que la suerte aparezca antes de moverse. Esperan una señal, una oportunidad perfecta, alguien que les abra la puerta o un momento ideal que les confirme que van por el camino correcto. Pero la realidad es mucho más cruda y al mismo tiempo mucho más liberadora. Casi nunca hay señales claras, casi nunca hay garantías y casi nunca la suerte llega primero. Lo que aparece primero es la actitud, esa forma invisible con la que una persona decide enfrentar lo que le toca, incluso cuando todo parece jugar en su contra. La actitud no cambia las circunstancias de un día para otro, pero sí cambia la persona que vive dentro de esas circunstancias. Dos personas pueden estar pasando exactamente por la misma situación, mismo problema, mismo entorno, mismas limitaciones. Una se paraliza, se queja, se victimiza y espera. La otra respira hondo, acepta la realidad y se pregunta qué puede hacer hoy, con lo que tiene, desde donde está. No es optimismo ingenuo, es responsabilidad emocional. Es entender que no todo depende de la suerte, pero sí depende de cómo decides reaccionar cuando la suerte no está. Cuando la suerte no aparece, la actitud se convierte en el motor que empuja incluso sin gasolina emocional. Es levantarte sin ganas, avanzar sin aplausos y seguir sin resultados visibles. Es entrenar el carácter cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se separan los que sueñan de los que construyen, porque cualquiera se motiva cuando todo va bien, pero muy pocos mantienen una actitud firme cuando todo parece estancado. La actitud correcta no es negar el cansancio ni fingir que no duele, es reconocer el cansancio y aún así dar un paso más. Es aceptar la frustración sin permitir que se convierta en excusa. Muchas personas no fracasan por falta de talento, ni por falta de oportunidades, sino porque dejan que una mala racha defina su forma de pensar. Cuando la mente se rinde, el cuerpo la sigue, y cuando la actitud se quiebra, cualquier obstáculo parece insuperable. La suerte es caprichosa, aparece y desaparece sin avisar. La actitud, en cambio, se entrena. Se construye en las pequeñas decisiones diarias, en cómo hablas contigo mismo, en cómo interpretas los errores, en cómo respondes a una puerta cerrada. Una persona con buena actitud no ve el rechazo como una señal de que no vale, sino como información. No ve el fracaso como una condena, sino como parte del proceso. No espera sentirse seguro para actuar, actúa para ganar seguridad. Cuando no hay suerte, la actitud crea oportunidades que otros no ven, porque quien mantiene una buena actitud observa mejor, escucha mejor y aprende más rápido. Mientras unos se quejan de lo injusto del camino, otros están desarrollando habilidades, conexiones y experiencia, y con el tiempo, desde fuera, parece que a esos les llegó la suerte. Pero no fue suerte, fue haber sostenido la actitud correcta durante mucho más tiempo del que la mayoría está dispuesta a aguantar. La actitud también influye en cómo los demás te perciben. Las personas confían más en alguien que no se derrumba a la primera dificultad. Las oportunidades suelen llegar a quienes transmiten compromiso, energía y coherencia, no a quienes solo aparecen cuando todo es favorable. Incluso en entornos difíciles, la actitud se convierte en una carta de presentación silenciosa que habla más fuerte que cualquier currículum. Además, la actitud decide si una experiencia te rompe o te fortalece. Dos personas pueden fallar, pero solo una aprende. La diferencia no está en el error, sino en la actitud frente a ese error. Hay quien se castiga, se desvaloriza y se queda anclado en el pasado. Y hay quien analiza, ajusta y vuelve a intentarlo con más claridad. La suerte no enseña nada, la actitud sí. Cuando la suerte no aparece, muchos abandonan justo antes de desarrollar la fortaleza que necesitaban. Porque el verdadero crecimiento ocurre en los momentos incómodos, cuando no hay resultados inmediatos. Ahí se forma la disciplina, la paciencia y la confianza interna. Y esas cualidades, tarde o temprano, generan resultados visibles. La actitud no garantiza el éxito inmediato, pero garantiza algo más importante: que no te pierdas a ti mismo en el proceso, que no te conviertas en alguien amargado, resentido o resignado, que sigas avanzando con dignidad, incluso en silencio. Porque al final, cuando todo falla, cuando la suerte no llega
Y cuando nadie parece apoyar, lo único que realmente te queda es la actitud con la que decides seguir caminando. Vivimos en una cultura que glorifica los golpes de suerte, los éxitos rápidos y las historias que parecen mágicas. Nos encanta pensar que a alguien le llegó una oportunidad inesperada y que a partir de ahí todo cambió. Pero lo que casi nunca se cuenta es lo que pasó antes de ese momento visible. La constancia es silenciosa, no hace ruido, no se luce en redes y no genera aplausos inmediatos, pero es precisamente ahí donde se empiezan a crear oportunidades que la mayoría no logra ver. La constancia es presentarte una y otra vez, incluso cuando no pasa nada extraordinario. Es repetir el mismo esfuerzo sin garantías, sin promesas claras y sin reconocimiento externo. Desde fuera puede parecer terquedad o pérdida de tiempo, pero por dentro está ocurriendo algo profundo. Cada repetición está afinando habilidades, fortaleciendo la mentalidad y construyendo una base que, aunque invisible, se vuelve sólida con el tiempo. Las oportunidades invisibles no aparecen de repente, se acumulan. Se forman cuando alguien te ve insistir sin rendirte, cuando demuestras que no solo estás motivado, sino comprometido, cuando sigues aprendiendo mientras otros ya se han cansado. Muchas puertas se abren no porque seas el mejor, sino porque sigues ahí cuando otros ya se fueron. La constancia cambia la forma en que te relacionas con el proceso. Al principio todo cuesta más, los errores son frecuentes y los resultados mínimos. Pero con el tiempo, lo que antes exigía un esfuerzo enorme se vuelve más natural. Ahí es donde comienzan a aparecer pequeñas ventajas que no son evidentes para los demás. Des detalles que otros pasan por alto, anticipas problemas, respondes con más calma. Eso no es talento innato, es constancia acumulada. Hay personas que abandonan justo cuando están a punto de cruzar ese umbral invisible, porque desde fuera parece que nada cambia, pero por dentro ya se está gestando algo distinto. La constancia trabaja como una inversión a largo plazo. Al principio no se nota, pero llega un punto en el que los intereses empiezan a jugar a tu favor. Y cuando eso ocurre, parece que todo se acelera de golpe. Las oportunidades invisibles también se crean en las relaciones. La persona constante genera confianza. No promete grandes cosas, pero cumple. No desaparece cuando hay dificultades. Esa coherencia se recuerda, y muchas oportunidades llegan porque alguien pensó en ti cuando surgió algo, no por suerte, sino porque tu constancia dejó huella. Además, la constancia cambia la narrativa interna. Dejas de preguntarte si vales o si puedes, y empiezas a confiar en el proceso. No porque todo salga bien, sino porque sabes que, pase lo que pase, seguirás avanzando. Esa seguridad interna es magnética. Se nota en cómo hablas, cómo decides y cómo enfrentas los retos. Y esa energía atrae situaciones que antes no aparecían. La mayoría subestima el poder de lo repetido. Queremos resultados rápidos y espectaculares, pero los cambios profundos se construyen en lo cotidiano, en hacer lo correcto incluso cuando nadie lo ve, en mantener el rumbo cuando no hay señales claras. La constancia no busca aplausos, busca coherencia, y esa coherencia, con el tiempo, crea un camino donde antes solo había dudas. Cuando miras hacia atrás, entiendes que muchas de las oportunidades que hoy valoras no surgieron de un golpe de suerte, sino de decisiones pequeñas y sostenidas, de días normales en los que elegiste no rendirte, de momentos incómodos en los que seguiste aprendiendo, de pasos silenciosos que parecían insignificantes, pero que estaban construyendo algo mayor. La constancia también te protege del ego y de la frustración. Te enseña a respetar los tiempos, a no desesperarte y a no abandonar por impulsos emocionales. Te ancla al proceso, no al resultado inmediato. Y cuando el foco está en el proceso, las oportunidades dejan de ser algo que persigues y se convierten en algo que aparece como consecuencia natural. Por eso quienes son constantes parecen tener más suerte, no porque el universo los elija, sino porque están preparados cuando llega el momento. Están listos porque no dejaron de trabajar cuando no había recompensa, porque desarrollaron habilidades mientras otros solo esperaban,
porque siguieron caminando cuando el camino parecía no llevar a ningún lado. Y cuando finalmente aparece esa oportunidad visible, solo es la punta del iceberg de todo lo que la constancia ya había construido en silencio. Hay un momento en cualquier proceso en el que el ruido desaparece. Ya no hay mensajes de ánimo, ya no hay gente preguntando ¿cómo vas? Ya no hay miradas curiosas ni palabras de apoyo. Es el punto exacto en el que la mayoría abandona, no porque no pueda continuar, sino porque siente que nadie está mirando. Perseverar cuando nadie aplaude es una de las pruebas más duras del crecimiento personal, porque te obliga a confrontarte contigo mismo sin máscaras ni estímulos externos. Al principio, el reconocimiento funciona como combustible. Un comentario positivo, un «vas bien», una pequeña validación hacen que el esfuerzo se sienta más ligero. Pero ese combustible se acaba rápido. Y cuando se acaba, queda la pregunta incómoda. ¿Seguirías haciendo esto si nadie se enterara? Ahí es donde se define la verdadera perseverancia. No como una actitud heroica, sino como una decisión íntima y silenciosa de no rendirte aunque nadie lo celebre. Cuando no hay aplausos, el ego empieza a incomodarse. Aparecen pensamientos que desgastan. Tal vez esto no vale la pena, quizás nadie lo necesita, a lo mejor debería hacer otra cosa. No son pensamientos malos, son humanos. Lo peligroso no es que aparezcan, sino creerles. Perseverar no es no dudar, es avanzar incluso con la duda sentada al lado. En la ausencia de reconocimiento, el trabajo se vuelve más honesto. Ya no haces las cosas para impresionar, sino para cumplir contigo, y eso cambia la calidad del esfuerzo. Empiezas a enfocarte en mejorar de verdad, no en parecer bueno. Ajustas detalles, corriges errores y te exiges más, porque ya no estás compitiendo por atención, sino por coherencia interna. Perseverar cuando nadie aplaude también fortalece la autoestima real, no la frágil que depende de la aprobación externa. Aprendes a validar tu propio progreso, a reconocer tus pequeños avances y a valorar el simple hecho de no haber abandonado. Esa autoestima es silenciosa, pero sólida. No se derrumba con una crítica ni se infla con un elogio. Hay una libertad extraña en trabajar sin espectadores. Nadie espera nada de ti, nadie te juzga, nadie te presiona. Y en ese espacio, si decides seguir, lo haces por elección, no por obligación. Esa libertad convierte el esfuerzo en un acto de carácter. Te vuelves más responsable de tus decisiones y menos dependiente del entorno. La mayoría de las grandes transformaciones ocurren en esta etapa, invisible. Es el tramo donde se construyen hábitos, disciplina y paciencia, donde el cuerpo y la mente se adaptan al esfuerzo sostenido. Desde fuera parece que no pasa nada, pero por dentro se está produciendo un cambio profundo, como una raíz que crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Quien persevera sin aplausos desarrolla una ventaja enorme, resistencia emocional. Ya no necesita estímulos constantes para seguir. Aprende a convivir con la monotonía, con el progreso lento y con la incertidumbre. Y esa resistencia se convierte en una fortaleza clave cuando aparecen retos más grandes. Además, esta etapa filtra las intenciones. Muchos empiezan motivados por la imagen del éxito, pero solo se quedan los que están dispuestos a pagar el precio invisible. Por eso, cuando finalmente llega el reconocimiento, llega tarde para los que buscaban aplausos rápidos, pero justo a tiempo para quienes ya no lo necesitan. Perseverar en silencio también te prepara para manejar el éxito con humildad, porque sabes lo que costó. Sabes cuántos días nadie estuvo ahí, y esa memoria te mantiene con los pies en la tierra. No te crees superior, solo más consciente del proceso. Cuando nadie aplaude, cada día que sigues es una victoria personal. No se ve, no se celebra, pero cuenta. Cuenta porque estás demostrando que tu compromiso no depende de la mirada ajena. Cuenta porque estás entrenando el músculo más importante del crecimiento, la capacidad de seguir sin garantías. Con el tiempo, el aplauso puede llegar o no, pero para entonces ya no es lo más importante, porque en el camino habrás construido algo mucho más valioso que el reconocimiento externo, una identidad basada en la perseverancia, en la coherencia y en la capacidad de mantenerte firme incluso cuando el mundo está en silencio.